Como ya se mencionó en el episodio anterior, antes de comenzar el análisis del derrotero que llevó a la formación de las diversas sociedades, culturas, etnias o pueblos que conforman a la humanidad, se necesita conocer al menos básicamente algunos conceptos de genealogía, de lingüística, de antropología y de genética. En este segundo episodio de la serie enfocaremos el análisis desde la perspectiva genealógica y no genética. La genealogía es el estudio de árboles genealógicos de las personas e historias familiares. Algo que es necesario señalar es que al investigar el pasado de la familia de cada persona mediante la genealogía, los resultados obtenidos acerca de quiénes fueron sus ancestros en generaciones lejanas comienzan a diferir de los resultados que se obtienen haciendo un análisis de su ADN y luego comparándolo con el ADN de sus ancestros. Esto es así debido a la forma en que el material genético es heredado de una generación a otra, algo que se explicará con mayor minuciosidad en el episodio de la serie dedicado a conceptos fundamentales de genética y en el que se describe cómo funciona la herencia genética o herencia del ADN. Pero por el momento alcanza con saber que en cada persona el 50% de su ADN es heredado del ADN de su padre y el otro 50% proviene del ADN de su madre. A su vez, cada uno de los progenitores heredan el 50% del ADN de cada uno de sus respectivos padres. Por lo tanto, una persona hereda aproximadamente el 25% del ADN de cada uno de sus 4 abuelos, alrededor del 12,5% del ADN de cada uno de sus 8 bisabuelos, alrededor del 6,25% del ADN de cada uno de sus 16 tatarabuelos, y esto continúa cuanto más atrás en el tiempo nos movamos. Como se puede notar, la porción de ADN heredada de cada ancestro se divide aproximadamente entre 2 por cada generación. El ADN de cada persona está compuesto por 46 cromosomas, 23 heredados de la madre y 23 del padre. Cada uno de los 23 cromosomas es de un tipo determinado, por lo que al ser heredados se posicionan en pares de cromosomas del mismo tipo, uno heredado de la madre y el otro del padre. Como sucede con todos los seres humanos, cada progenitor también posee 46 cromosomas organizados en 23 pares que heredaron de sus respectivos progenitores, o sea, de los abuelos del individuo analizado, y cada progenitor únicamente le hereda a su hijo o hija 23 de ellos, es decir, el 50% de su ADN. La elección de cuál de los 2 cromosomas de cada par que una persona ha heredado de sus padres será transferido a su futuro hijo o hija de manera totalmente aleatoria. Por ejemplo, para un determinado par de cromosomas, una madre le va a transferir a su hija el cromosoma que heredó de su madre, o sea, la abuela materna de la hija, o de su padre, es decir, el abuelo materno de la hija, pero no el de ambos. Digamos que aleatoriamente, la madre le pasa a su hija el cromosoma que había heredado de su madre. Por consiguiente, en ese tipo de par de cromosomas, la hija heredará una porción de ADN de su abuela materna y no de su abuelo materno. Lo mismo ocurre con el padre. Esta repartición aleatoria de cromosomas heredados provoca que aproximadamente la mitad del ADN que un progenitor le transfiere a su hijo provenga de su padre y la otra mitad de su madre. Por lo tanto, la mitad del ADN de cada persona, es decir, un cuarto del ADN de cada individuo, o el 25%, proviene de cada uno de sus 4 abuelos. Esto significa que alrededor del 75% del ADN de cada abuelo no es heredado por el nieto. Obviamente este proceso es en realidad más complejo y aquí se está intentando simplificar lo más posible. Pero intentemos analizarlo con un poco más de profundidad. En realidad las proporciones de ADN heredado de cada uno de los abuelos y por consiguiente bisabuelos, tatarabuelos y así de cada generación no son tan redondas. Y lo que suele ocurrir
decir es que una persona puede heredar de manera totalmente aleatoria un poco más del ADN de un abuelo que del otro. Esto se debe a los fenómenos biológicos denominados entrecruzamiento cromosómico y recombinación genética. Debido al entrecruzamiento cromosómico, antes de ser transferido a un futuro hijo uno de los dos cromosomas pertenecientes a un par que han sido heredados de los padres, algunas porciones de los cromosomas de dicho par se entrecruzan en forma y tamaños aleatorios, por lo que al ser heredados por el hijo ocurrirá que en lugar de recibir exactamente el 25% del ADN de cada abuelo, pueda recibir, por ejemplo, el 28% del abuelo materno, el 22% de la abuela materna, el 26% de la abuela paterna y el 24% del abuelo paterno, por nombrar valores aleatorios, es decir, valores cercanos al 25%, pero que no son exactamente del 25%. Si continuamos hacia atrás en el tiempo, este fenómeno se repite generación tras generación. Aunque su explicación detallada queda para el cuarto episodio, por ahora alcanza con saber que a partir de 12 a 14 generaciones en el pasado y hacia atrás, las probabilidades de no heredar ni un solo fragmento del ADN de un determinado ancestro son cercanas al 100% y solamente se heredan fragmentos de un pequeño porcentaje de los ancestros que vivieron en esa generación. Esto significa que cada uno de nosotros no heredamos ni un solo gen de muchos de nuestros antepasados que vivieron hace tan solo 3 siglos, y esto se incrementa cuanto más atrás retrocedamos en el tiempo. Entonces a una persona solo le llegarán los genes de un pequeño porcentaje de sus antepasados de hace 20 generaciones, o sea, de hace unos 500 años. Pero aún así, aunque no comparta su ADN, este sigue siendo su ancestro. Esto se debe a que de no haber existido tan solo uno de sus ancestros de hace 20 generaciones, la persona nunca habría existido. O sea, su propia existencia depende de la existencia de cada uno de sus antepasados, aunque no posea su ADN. A diferencia de la genética, la genealogía es la disciplina que se encarga de estudiar la historia de las familias, haciendo seguimientos e investigaciones de registros históricos y documentación para encontrar quiénes fueron cada uno de los ancestros de una persona, ancestros de los que esa persona desciende, aunque no necesariamente su ADN haya llegado a esta. Por eso el análisis genético da resultados que pueden no coincidir con un estudio genealógico para el caso de antepasados que vivieron hace más de 12 generaciones. En otras palabras, cada uno de nosotros poseemos 2 árboles familiares. Uno es el genealógico, que indica quiénes fueron nuestros ancestros, y el otro es el genético, que indica de cuáles de nuestros antepasados nos han llegado o hemos heredado porciones de su ADN. Y cabe reiterar que aunque un individuo no posea el ADN de uno de sus ancestros, igualmente su propia existencia depende de cada uno de estos. Si, por ejemplo, un antepasado nunca hubiese existido, sencillamente no hubiese tenido a los descendientes cuya línea sucesoria desemboca en el individuo analizado. Así, por ejemplo, tenemos el caso de la reina Isabel II de la corona británica, cuyo árbol genealógico indica que desciende de Guillermo el Conquistador, responsable de la conquista de Inglaterra por parte de los normandos en el año 1066, es decir, 860 años antes del nacimiento de Isabel y 29 generaciones antes que ella. Pero a pesar de ser descendiente de Guillermo el Conquistador, las probabilidades de haber heredado partes de su ADN son muy bajas. Al retroceder en el tiempo, el número de ancestros que tiene cada persona se duplica con cada generación. Sin embargo, la cantidad de fragmentos de ADN que conforman a esa misma persona solamente aumentan en unos 71 fragmentos de generación en generación. Esto significa que si nos remontamos 8 o más generaciones, la persona tendrá algunos ancestros que no le han cedido nada de su ADN. Si nos remontamos 15 generaciones, la probabilidad de haber heredado el ADN de cualquier ancestro en concreto se reduce enormemente.
Como el número de ancestros de un individuo se duplica por generación, por ejemplo, la cantidad de antepasados que tuvo hace 12 generaciones es de 4096, pero como la cantidad de fragmentos de ADN recibidos aumentan aproximadamente de a 71 por generación, la cantidad de fragmentos de ADN recibidos de antepasados de hace 12 generaciones es 899 aproximadamente, o sea que es menor a la cantidad de ancestros. Y si sumamos a ello la recombinación genética de naturaleza aleatoria que se lleva a cabo en cada generación, la distribución de estas 899 porciones de ADN es totalmente fortuita, por lo que entre los ancestros aportantes habrá algunos que cederán un mayor porcentaje de su código genético que otros. De esta manera, se estima que de los 4096 antepasados de hace 12 generaciones, en promedio tan solo alrededor del 19% aportaron partes de su ADN a la persona analizada. Pero dejando la genética y volviendo a la genealogía, cuando una persona analiza su árbol genealógico en búsqueda de sus antepasados, haciendo uso de recursos como documentación histórica, fotografías, registros civiles y eclesiásticos, entre otras fuentes, por lo general lo hace a través de una rama o, como mucho, 2 o 3 ramas de su ascendencia. Pero en realidad el árbol genealógico de toda la humanidad está mucho más interconectado de lo que se suele creer. Culturalmente estamos acostumbrados a delimitar lo que denominamos familia o parientes en un número reducido de personas vinculadas a través de ramas que llegan a unas pocas generaciones en el pasado. Asimismo, al enfocarse en una o 2 ramas del árbol genealógico, se establece un límite arbitrario que deja afuera a muchas personas que han sido nuestros ancestros a no muchas generaciones de distancia y que nos conectan literalmente con miles de personas o incluso millones que viven en la actualidad. Sucede que cada ser humano posee 2 padres y cada uno de estos a su vez también posee 2 padres, o sea, los 4 abuelos de la persona cuyo árbol genealógico se analiza. Además, cada uno de sus 4 abuelos también tiene 2 padres, por lo que la persona analizada cuenta con 8 bisabuelos. Si continuamos hacia atrás en el tiempo, obtenemos que el número de antepasados de esta persona se duplica por cada generación. De esta manera, cada ser humano tiene 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, o sea, padres de tatarabuelos, 64 pentaabuelos o abuelos de tatarabuelos, 128 exabuelos o bisabuelos de tatarabuelos, 256 heptabuelos o como se los llama coloquialmente tataratatarabuelos, duplicándose entonces el número por cada generación. Si tomamos que en promedio cada generación tiene aproximadamente 25 años, obtenemos 4 generaciones por siglo. Por lo tanto, el número de tatarabuelos de una persona que vivieron hace alrededor de 300 años o 12 generaciones atrás es 4096. Y si continuamos, obtenemos que el número de antepasados de cualquier persona fue de 1.048.576 ancestros hace apenas 500 años o 20 generaciones atrás. Y hace 1000 años fueron 1.099.511.627.776, o sea, más de 1 billón de personas, lo que equivale aproximadamente a 10 veces la cantidad de humanos que han existido en toda la historia. Pero por supuesto este es un número escandalosamente mayor a la cantidad de habitantes que había en el planeta en aquel entonces. De hecho, la humanidad recién superó por primera vez los 1.000 millones de habitantes a inicios del siglo XIX y todas las estimaciones indican que la población mundial hace 1000 años difícilmente superaba los 300 millones de habitantes, es decir, una cifra inferior a la cantidad de habitantes que tiene tan solo Estados Unidos de América en la actualidad.
También podemos analizarlo así. Si bien al retroceder en el tiempo el número de antepasados por generación se duplica, paralelamente la tendencia mayor es que la población del planeta es cada vez menor cuanto más retrocedemos en el tiempo, por lo que rápidamente se llega al punto en el que el número de antepasados de una persona supera a toda la población de ese determinado momento, lo cual ocurre aproximadamente hacia el siglo XIII si estimamos que cada generación en promedio tiene descendencia a los 25 años de edad. Esto equivale a 536.870.912 antepasados o 2 elevado a la 29 en un mundo de entre 360 y 500 millones de personas según diversas estimaciones realizadas para aquella época. Entonces, sabemos que todo ser humano depende de 2 progenitores para nacer, de lo contrario no podría haber existido, y paralelamente sabemos que el número de antepasados se incrementa exponencialmente generación tras generación siguiendo la fórmula de 2 a la n, donde n es el número de generación, hasta alcanzar números tan desproporcionados de antepasados que superan varias veces a la cantidad de habitantes de todo el planeta. Esto desemboca en una paradoja que tiene una sola explicación. En realidad, muchos de nuestros antepasados se repiten, o, en otras palabras, son la misma persona. Por ejemplo, uno de los tatarabuelos de una persona por una rama puede ser también su tatarabuelo por otra de sus ramas y además puede ser a la vez su tío abuelo e incluso a la misma vez puede ser el padre de otro de sus tatarabuelos a través de otra rama del árbol genealógico. Las razones de este fenómeno pueden ser las siguientes. En primer lugar, una persona que vivió hace siglos tuvo varios hijos, supongamos que 4. Estos hijos a su vez tuvieron a otros hijos que abrieron nuevas líneas de descendencia que se separan y alejan a lo largo de las generaciones tanto genealógicamente como geográfica y culturalmente, y en algún momento del futuro, varias generaciones adelante, pueden reencontrarse a través de 2 personas que terminan teniendo hijos y que en definitiva comparten antepasados que vivieron muchas generaciones en el pasado. Otro motivo es la endogamia familiar. A lo largo de la historia se han formado y siguen formándose parejas entre primos que comparten antepasados cercanos y que tienen hijos. De esta forma se abren nuevas líneas de descendencia con ancestros en común. Asimismo, mucha gente a lo largo de la historia ha tenido hijos con parejas distintas, tanto formales como informales. Otra razón se debe a personas que han perdido una pareja con la que tuvieron descendencia y luego tienen hijos con una pareja posterior. Si bien culturalmente buena parte de las sociedades son monógamas, también solían y suelen practicar la infidelidad, y esto solo por nombrar algunas razones que pertenecen más al terreno cultural de cada sociedad y que varían según las idiosincrasias. De esta manera florecen sucesivamente a lo largo de generaciones diversas ramas de descendencia que en algún momento se vuelven a reencontrar siglos más tarde cuando descendientes de estas se juntan y tienen hijos. Es por esto que se repiten antepasados genealógicos en cada individuo. Un ejemplo histórico es el de Alfonso XIII, rey de España entre 1886 y 1931, que debido al gran nivel de endogamia en la familia real, en lugar de haber tenido 16 tatarabuelos, tuvo tan solo 10. Por ejemplo, se estima que unas 20 generaciones atrás, aproximadamente el 70% de los ancestros de una persona son repetidos y tan solo el 30% son personas únicas. Para decirlo de una manera más práctica, debido a la pequeña cantidad de habitantes o casilleros disponibles y el enorme número de antepasados, muchos de estos antepasados deben ocupar el mismo casillero, o sea que son la misma persona. Un dato interesante es que de acuerdo a un estudio realizado por el profesor de antropología de la Universidad de Rutgers, Fraven Fox, es probable que alrededor del 80% de los matrimonios a lo largo de la historia hayan sido entre personas que tenían un nivel de parentesco de como mucho primos segundos o primos terceros.
Esto se debe a que a lo largo de la historia la mayoría de las personas pasaban su vida dentro de un radio de unos 8 a 20 kilómetros donde los demás habitantes de la zona eran parientes cercanos o en general hasta un grado de primos terceros. Y hasta el siglo XVI, solo un pequeño porcentaje de la población mundial emigraba a regiones fuera de un área de 20 kilómetros de radio, salvo en determinadas ocasiones que se debían a eventos bélicos, invasiones, hambrunas o escasez de recursos que provocaban migraciones masivas. Incluso en la actualidad, a pesar de que en Occidente esto se considera cosa del pasado, en muchas regiones del planeta, como por ejemplo Medio Oriente y el norte de África, aún hoy alrededor de la mitad de los matrimonios son entre personas con grado de parentesco de primos segundos o primos terceros. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes, al retroceder en el tiempo, el número de antepasados por generación se duplica y paralelamente la población del planeta tiende mayormente a ser cada vez inferior cuanto más retrocedemos en el tiempo, por lo que rápidamente se llega al punto en el que el número de antepasados de una persona supera a toda la población de ese determinado momento. Si aplicamos este cálculo en cada ser humano de la Tierra, se llega a la misma conclusión para cada uno de ellos, o sea que desde el punto de vista puramente matemático, todos los habitantes actuales del planeta tienen un número similar de antepasados que vivieron hace 29 generaciones. Pero sucede que el mundo teórico y perfecto es distinto del real, y en la actualidad, entre los aproximadamente 8.000 millones de seres humanos de la Tierra coexisten entre 5 o 6 generaciones si tenemos en cuenta a todos los grupos etarios, desde los recién nacidos hasta las personas más grandes que rondan los 120 años de edad. Por lo tanto, si tomamos que en promedio cada generación son unos 25 años, para una persona nacida hace 50 años, 29 generaciones atrás, equivale aproximadamente a mediados del siglo XIII, es decir, alrededor del año 1250, mientras que para alguien nacido en 2024, retroceder 29 generaciones de antepasados lo llevarían al último cuarto del siglo XIII, es decir, entre 1275 y 1300, y una persona de 120 años de edad encontraría a sus antepasados de 29 generaciones antes que ella hacia el último cuarto del siglo XII, es decir, entre 1175 y 1200. Asimismo, debemos tener en cuenta que en el mundo real la cantidad de generaciones que tiene que retroceder cada persona para alcanzar una determinada época varía en cada línea genealógica individual dependiendo de las historias particulares de cada uno de sus antepasados, ya que algunos pueden haber tenido hijos a más temprana edad y otros más tarde, dependiendo de infinidades de factores, entre ellos culturales, sociales, económicos, geográficos, de contextos históricos o de historias de vida personal, entre otros. Por consiguiente, estos números variarán según la historia familiar de cada uno. Es entonces debido a esta complejidad social que en los modelos matemáticos se toman promedios y se suele estimar que cada generación dura en promedio entre 20 y 30 años, tomando la media en 25 años. Un ejemplo es el de la reina Isabel II de la corona británica, quien está separada de Guillermo el Conquistador por 29 generaciones. Vale reiterar que Guillermo fue quien dirigió la conquista de Inglaterra por parte de los normandos en el año 1066. Isabel II nació en 1926 y Guillermo el Conquistador en el año 1028, 29 generaciones antes que ella. Por lo tanto, esto nos da en promedio 31 años por generación en el caso particular de la línea sucesoria que une a Isabel II y a Guillermo el Conquistador. Lo que sí es casi seguro es que en cualquier momento de ese periodo que va desde finales del siglo XII hasta finales del siglo XIII e incluso a lo largo del siguiente siglo XIV y por supuesto en cualquier momento de la historia anterior al año 1200, el número de habitantes en el planeta no superaba los 500 millones de habitantes para un mismo momento determinado. De hecho, cuanto más atrás en el tiempo nos movamos a partir de 1200 hacia el pasado,
la cantidad de habitantes del planeta para cualquier instante en particular tiende a ser cada vez menor. Por lo tanto, así se llega a la conclusión que cada una de las personas que habitan la Tierra hoy, para tiempos anteriores al año 1200, tienen una mayor cantidad de ancestros a la cantidad de habitantes que habían en ese entonces en todo el planeta. Por consiguiente, a todos se nos repiten los antepasados. Y esto nos lleva a otra conclusión. Al ser superior el número de ancestros de una persona a la cantidad de habitantes existentes en esa época, y por consiguiente, al repetirse los antepasados y al repetirse este mismo fenómeno en cada individuo, esto significa que debido a la limitada cantidad de habitantes disponibles para elegir como antepasados de esa determinada época, un gran número de ancestros de cada individuo se solapan de manera aleatoria con los ancestros del resto de los habitantes de la Tierra, o para decirlo de forma más sencilla, muchos de los antepasados de una persona son los mismos antepasados del resto de la población mundial. ¿Pero qué significa que los ancestros de las personas actuales se solapan en distintas combinaciones? Significa que la combinación de ancestros que se comparten no es siempre la misma para todos, o, en otras palabras, difícilmente un mismo individuo sea compartido como ancestro de todos los seres humanos que viven en la actualidad. Tan solo es compartido por un conjunto de ellos. Al ser mayor la cantidad de ancestros a la cantidad de habitantes de la Tierra, estos se repiten y se comparten entre varias personas en distintas combinaciones para cada uno. Y si continuamos investigando hacia atrás en el tiempo, siguen aumentando los antepasados exponencialmente en base 2, es decir, duplicándose en cada generación, y paralelamente sigue reduciéndose la cantidad de habitantes en todo el planeta. Así llegamos a un momento en el tiempo en el que una persona es intersectada por todas las combinaciones o conjuntos de antepasados de todos nosotros, es decir, se trata del ancestro común de todos los seres humanos de la actualidad. Llegamos hacia un punto en el que este ancestro aparece en la línea genealógica de todos los habitantes del presente. Esto significa que es compartido por todos nosotros como ancestro común. Una misma persona de la que parten líneas de descendencia que al ramificarse alcanzan a los aproximadamente 8.000 millones de seres humanos que habitan hoy la Tierra. A este se lo denomina el ancestro común más reciente de todos los humanos, lo que significa que se trata de la persona más cercana en el tiempo desde la actualidad cuyas líneas sucesorias han alcanzado a todos los habitantes de la Tierra del presente. Pero esto no significa que no hayan existido otras personas en aquel entonces que no sean antepasados de humanos de la actualidad. Tan solo ocurre que sus líneas de descendencia alcanzan a una parte de los seres humanos del presente y no a todos. Asimismo, existieron otros que no dejaron descendencia o sus líneas de sucesión se extinguieron en algún punto. Pero el ancestro común más reciente sí es compartido por todos nosotros como antepasado. Si continuamos indagando aún más atrás en el tiempo, partiendo desde este ancestro común más reciente, como es lógico, sus ancestros también se duplicarán generación tras generación. Y si tenemos en cuenta que los padres del ancestro común más reciente de todos los humanos actuales también son lógicamente nuestros ancestros, y así sucesivamente sus abuelos, sus bisabuelos, tatarabuelos, etc., también lo son, llegaremos hacia un punto en la historia en el que cada una de las personas que vivieron en ese determinado momento tienen solamente dos opciones: o son ancestros de todas las personas que viven en la actualidad, o no lo son en absoluto y sus líneas de descendencia no llegaron a nuestros días. Esto significa que las líneas genealógicas de esas personas tienen que haber alcanzado al ancestro común más reciente para ser antepasados de todos nosotros. Por lo tanto, se tratará de un caso de todo o nada. De esta manera, cada una de las aproximadamente 8.000 millones de personas que habitan la Tierra hoy tiene al mismo conjunto de ancestros que vivieron en aquel momento. A este punto en el tiempo se lo denomina punto de ancestros idénticos. Para calcular cuándo vivió aproximadamente el ancestro común más reciente de todos los humanos de la actualidad, así como el punto de ancestros idénticos de todos los humanos del presente, se acudió a simulaciones por computadora que utilizaron el método Monte Carlo.
El método Monte Carlo es una técnica utilizada para aproximar valores que son complejos y difíciles de evaluar con exactitud. Sirve para aproximar datos pasados y predecir resultados futuros en base a un conjunto de datos disponibles que se vuelcan a la computadora, y ésta realiza de manera repetida y a altas velocidades miles o millones de combinaciones complejas, comparaciones y cálculos probabilísticos, y así devuelve resultados de probables escenarios. Estos resultados se promedian y se saca una conclusión acerca de valores probables del pasado o de potenciales eventos del futuro. En un principio, se realizaron los cálculos basándose en un hipotético escenario de un mundo panmíctico, es decir, de apareamiento totalmente aleatorio entre todos los habitantes de la Tierra, y en el que no existen las barreras sociales, geográficas, culturales o de distancias, y en las que no existieron subgrupos de poblaciones aisladas entre sí, como por ejemplo entre los pueblos de las Américas por un lado, los de Eurasia y África por el otro, y los de Oceanía, que se mantuvieron aislados entre sí durante algunos milenios. En ese hipotético mundo en el que no existió ningún tipo de barrera demográfica, de acuerdo a los resultados obtenidos, el ancestro común más reciente de todos los habitantes actuales del planeta hubiese vivido aproximadamente entre el siglo XI e inicios del siglo XIII, mientras que el punto de ancestros idénticos, o sea, el punto en el que todos los humanos del presente comparten al mismo conjunto de antepasados, todos ellos antepasados a su vez del ancestro común más reciente, ocurrió entre hace 1800 y 1400 años, o lo que equivale a un período ubicado entre los años 200 y 600 de nuestra era, en plena Edad Media. Sin embargo, en el mundo real las cosas no son tan sencillas, y durante siglos y milenios los patrones de apareamiento entre personas estuvo estructurado en base a barreras y limitaciones geográficas de distancias, culturales, religiosas, lingüísticas y de clases sociales, solo por nombrar algunos casos muy comunes. Asimismo, en un mismo continente, región o incluso en pequeñas zonas geográficas era muy común la existencia de subgrupos poblacionales totalmente aislados del resto, a veces por barreras geográficas y otras veces tan solo por barreras culturales que impedían el apareamiento de dichos subgrupos con el resto y provocaban situaciones de endogamia étnica, tribal, cultural o incluso familiar. Por ejemplo, las principales barreras geográficas entre Eurasia y Norteamérica recién se rompieron durante un breve periodo y a escala muy pequeña entre los siglos X y XV, con los viajes y establecimientos de pueblos nórdicos en Groenlandia y el noreste de Canadá, mientras que a gran escala estas barreras se terminaron de romper a partir de finales del siglo XV y durante el siglo XVI con el inicio de las conquistas europeas de las Américas. Hasta entonces, ambos grupos permanecieron a gran escala aislados entre sí durante varios milenios, lo que empuja más atrás en el tiempo al ancestro común más reciente de todos los humanos. Por lo tanto, antes de realizar las simulaciones por computadora, se volcaron datos que tuvieron en cuenta aspectos como subestructuras culturales, religiosas y lingüísticas en una misma región, barreras geográficas y de distancia que han mantenido separados por milenios o siglos a diversos subgrupos poblacionales que no podían aparearse entre sí, el promedio anual de migrantes de una región particular a otra, las relaciones culturales y comerciales entre regiones, el número de personas que migraban en promedio de cada una de las ciudades y puertos principales que se tomaron para este análisis, distancias promedio entre las regiones de cada subgrupo demográfico y otros datos más. Asimismo, en este modelo se dividió al mundo en 10 regiones y continentes. Teniendo en cuenta todos estos aspectos limitantes del libre apareamiento entre seres humanos, los diversos resultados estimaron que el ancestro común más reciente de todos los seres humanos desde un punto de vista genealógico y no genético vivió aproximadamente entre hace 3.500 y 3.400 años, o lo que equivale aproximadamente al siglo XV a.C., mientras que el punto del conjunto de ancestros idénticos se ubica entre hace unos 7.400 y 7.300 años, o lo que equivale a los años 5.400 y 5.300 a.C.
Si se incrementa la migración entre ciudades en un 20% y se multiplica por 5 la migración entre países y por 10 la migración entre continentes, el ancestro común más reciente de todos los humanos se ubicaría hacia mediados del siglo I de la era cristiana, mientras que el punto de ancestros idénticos se hallaría entre 4200 y 4100 años en el pasado, o sea, entre los años 2200 y 2100 a.C. Si bien no se conocen grandes subgrupos que hayan mantenido un aislamiento reproductivo total por periodos muy largos, hasta hace no mucho tiempo esto es posible que sí haya sido el caso, como por ejemplo el de los habitantes de la isla de Tasmania, que se mantuvieron posiblemente aislados del resto de los aborígenes de Australia y del resto del planeta entre hace unos 6000 años e inicios del siglo XIX, cuando comenzó la conquista europea en dicha isla en 1803, debido a un posible aislamiento total de los habitantes de Tasmania del resto de los aborígenes australianos. Hasta el siglo XIX, el ancestro común más reciente de todos los humanos de la Tierra habría vivido anteriormente al aislamiento de los aborígenes tasmanos, o sea, antes de 6000 años en el pasado. Sin embargo, hoy ya no existen aborígenes tasmanos sin un porcentaje de antepasados europeos, asiáticos o de aborígenes australianos. Por lo tanto, el ancestro común más reciente de todos los seres humanos se ubicaría en los valores indicados anteriormente. Incluso se han registrado flujos migratorios a través del estrecho de Bering para un lado y el otro entre habitantes del noreste de Siberia y esquimales del extremo norte de Norteamérica hasta hace apenas 1000 años. Por otro lado, incluso en las sociedades endogámicas y cerradas a la incorporación de personas no pertenecientes a dichas sociedades, tanto por motivos religiosos como culturales, se han registrado excepciones y casos de parejas culturalmente mixtas, por lo que las barreras así quedan rotas y acercan aún más en el tiempo al ancestro común más reciente de todos los humanos. Por lo tanto, las limitaciones más significativas a los patrones reproductivos entre subgrupos humanos siempre han sido las geográficas, ya que las barreras culturales siempre han sido algo más fáciles de romper. Conociendo ahora la diferencia entre genealogía y genética, podemos llegar a algunas conclusiones muy interesantes basadas en las temáticas de genealogía analizadas en este episodio. Si eliminamos los límites culturales y personales en los que establecemos hasta dónde consideramos que alguien es nuestro pariente o familiar, se concluye que el número de parientes de cualquier persona del planeta es sencillamente todo el resto de los seres humanos, ya que si seguimos indagando en el árbol genealógico de cualquier individuo, se llega a un punto en el que una persona ha sido el antepasado genealógico común de todos los seres humanos del presente. Otra de las conclusiones es que cada vez que alguien se jacte por haber tenido antepasados pertenecientes a la nobleza, debido al enorme número de ancestros que cada uno de nosotros poseemos, a tan solo unas pocas generaciones cualquiera puede poseer también ancestros que hayan pertenecido a la nobleza, así como herreros, caballeros, campesinos, artesanos, filósofos, músicos, etc. De hecho, debido al enorme movimiento migratorio de las personas de un sitio a otro y a la cantidad de líneas sucesorias que se abren en cada generación cuando una persona tiene varios hijos y cada uno de estos a su vez tienen sus respectivos hijos, por ejemplo, se estima que en la actualidad entre 1.000 millones y 1.500 millones de personas alrededor del planeta, especialmente en Europa Occidental, las Américas y Oceanía, descienden del emperador Carlomagno que vivió en los siglos 8 y 9. Y volviendo al ejemplo de Guillermo el Conquistador, no solo la reina Isabel II es genealógicamente su descendiente, según diversas estimaciones de genealogistas, entre 5 millones y 17 millones de británicos también descienden de dicho monarca. Y hasta aquí llega el análisis genealógico. En el próximo episodio nos enfocaremos en la historia de la humanidad y la formación de las diversas etnias, sociedades y culturas o pueblos a través del estudio del origen de las lenguas, es decir, a través de la lingüística, que es el estudio científico del origen, la evolución y la estructura del lenguaje, así como de la relación entre distintas lenguas y dialectos, ya que después de todo, las lenguas son el reflejo de cada una de las culturas que las utilizan.